El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Nos da mucho gusto saludarte en consecuencia y nuevamente dentro de esta semana que ha estado atareada. Y bueno, pues los tiempos electorales así son y como debe de ser, estamos aquí tratando de explicar conjuntamente, en este caso con una secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los asuntos tratados ayer en sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos da mucho gusto saludar esta mañana a la licenciada Adriana Fernández Martínez. Ella pertenece a la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Y el asunto, vas a ver, qué interesante. Pero primero saludamos a la licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Muy Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Adriana, el tema, decía yo, por demás interesante, por demás atractivo, claro, por demás sugerente. ¿Deberían separarse de su cargo los diputados federales que contienden para jefes delegacionales? Nada menos. Esa es la cuestión precisamente, Carlos, que dilucidaron esta semana los magistrados de esta sala superior, y precisamente esa respuesta fue todo lo que se debió de analizar en este proyecto de sentencia de recurso de reconsideración 220, y bueno, se llegó a la conclusión que tal como, ahorita te lo platico parte por parte, pero tal como lo fueron resolviendo las diversas instancias, tanto el Tribunal Electoral del Distrito Federal como la Sala Regional del Distrito Federal y esta Sala Superior confirmaron el criterio de que sí podía participar un candidato que fue diputado federal, que se separó, pero no 90 días antes, se separó con posterioridad. Te resumo. ¿No hay una fecha? ¿Un mes antes, 2 meses antes, semanas antes? Quien lo impugnó sí, decía que se debía de separar 90 días antes, ajá, haciendo una interpretación de la norma. Exacto. Concluyendo, adelantándome a toda la historia, se concluyó que no estaba obligado a cumplir con ese requisito. Eso es. Sin embargo, sí se separó el día que, 45 días antes de la elección, justo el día que empezaron las campañas electorales, él ya se encontraba separado de su cargo. Y la Sala Superior resolvió que estaba conforme a derecho, que no haya tenido que cumplir con este requisito de 90 días. La razón por la cual, bueno, pues ahorita la platicaremos, ¿no? Claro que sí. Ese es el punto. Ese es el punto. En este contexto, entonces, Adriana, y para seguir el hilo conductor, digámoslo así, del asunto, ¿cómo nace este SUB-REC 220? Originalmente, ¿quién o quiénes impugnan y ante qué autoridad lo hacen? Fíjate, aquí siempre el actor fue el partido político Morena. El partido político Morena, en primer término, cuando el diputado federal, José Luis Muñoz Soria, pues decidió contender como candidato para la delegación Cuauhtémoc, él obtuvo su registro el 18 de abril ante la autoridad administrativa local, y entonces el partido político Morena se duele que él se debe de haber separado con anticipación a su cargo. Entonces, ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, presentó un juicio ciudadano. Ese juicio ciudadano, este tribunal local, confirmó que tenía derecho a ese registro. No obstante esa determinación, el partido político Morena vuelve a impugnar ante la Sala Regional del Distrito Federal. La Sala del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral, de este tribunal. Uh-huh. La Sala Regional, ¿qué hace? Confirma a su vez el fallo del tribunal local, diciendo que José Luis Muñoz Soria sí podía contender al cargo de jefe delegacional por Cuauhtémoc sin haber cumplido con este requisito de la separación de 90 días. A ver, ojo, el requisito sí se tiene que separar. El problema fue con cuánto tiempo. Sí. Entonces, la Sala Regional de este tribunal, la Sala Regional DF, confirma esa resolución del tribunal local. No obstante ello, el partido político Morena insiste en que a esta persona se le debe de quitar el registro. Ya aquí, ante Sala Superior, dice que
existe una omisión legislativa. Esto es, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dice que quienes quieran contender al cargo de jefe delegacional tienen que cumplir con determinados requisitos. Y el partido político Morena dice, oye, fíjate que no encuentro el requisito de quienes quieran participar para jefes delegacionales que se tengan que separar 90 días si eran diputados federales. De hecho, la norma dice que tienen que tener los mismos requisitos quienes compitan para jefe delegacional o para jefe de gobierno. Tampoco en los requisitos de jefe de gobierno viene esa separación de 90 días. De 90 días. Entonces aduce el partido político Morena que existe esta omisión legislativa y que por lo tanto, cuando tanto el tribunal local como la sala regional Distrito Federal de este tribunal determinan confirmar el registro, dicen, lo que pasa es que esos órganos jurisdiccionales inaplicaron la norma e inaplican una norma por una omisión legislativa. Entonces, aquí es cuando vienen a hacer valer otra vez sus agravios, pues para obtener eso, ¿no? Que esta persona no obtenga el registro precisamente como jefe delegacional. Eso es. Para, digamos, establecerlo perfectamente, Adriana, si un funcionario público desea acceder entonces a otro puesto de elección popular, generalmente se requiere que se separen meses antes, años antes, incluso en algunos casos, ¿no? Así es, Carlos. Fíjate que depende a qué puesto quieras acceder. Esto se llama, existe una libertad de configuración normativa. Nuestra Constitución prevé que se deben de cumplir con determinados requisitos que el legislador establecerá. Entonces, la Constitución le da ese poder al legislador local que determine qué requisitos. Por lo tanto, ante esta pregunta yo te diría, bueno, depende a qué cargo y en qué entidad federativa. ¿Qué pasa en el caso concreto? ¿También las legislaciones locales marcan tiempos? Exacto. Cada legislación local, el Congreso cuando las emitió, determina para qué puesto, con cuánto tiempo. El Congreso local. El Congreso local. En este caso, entendemos que hay la Constitución Federal otorga a los legisladores locales esa libertad de configuración legislativa, de decir qué requisitos deben de cumplir para que sean elegibles sus candidatos. ¿Qué pasó en este caso en concreto? Me imagino que esa es la pregunta. A ver, bueno, cada estado tiene su requisito. Bueno, en este caso, que fue un diputado federal para acceder a un cargo al interior del Distrito Federal, que es el jefe delegacional, ¿qué pasó? Te platico un poco lo que te había adelantado, Carlos. Entonces, el legislador local del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el artículo 53 del Estatuto, dice qué requisitos deben de cumplir quienes quieran ser jefe de gobierno. ¿Por qué te platico los de jefe de gobierno y no delegado? Porque en el artículo de quienes quieren ser jefes delegacionales remiten al del jefe de gobierno. Uh-huh. En los de jefe de gobierno solamente te doy unos requisitos de elegibilidad que dice, ¿no? Dice que no, artículo 53 del Estatuto de Gobierno, fracción quinta, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía. Fracción sexta, no ser secretario ni subsecretario de Estado, ministro de la Corte, miembro del Consejo de la Judicatura. Fracción séptima, no ser magistrado de circuito ni juez de distrito o del Distrito Federal. Noveno, no ser secretario de órgano ejecutivo, oficial mayor. Si te fijas en estos requisitos, no está el requisito de ser diputado federal. ¿Qué dice Morena? Hay una omisión legislativa y por lo tanto tanto tribunal local, sala regional, Distrito Federal de este tribunal y tribunal local, tribunal electoral, tribunal federal dice, bueno, pues ustedes deben de llenar esa norma, no hay una omisión. ¿Sobre qué se basa? Eso es muy importante recordar qué decían los magistrados en este asunto esta semana. El Partido Político Morena dice, fíjate que todos estos órganos que impartieron justicia se apartaron de una acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad 32-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice que ellos aducen que todos los candidatos deben de cumplir con el principio de igualdad en la contienda.
y dice que ninguna persona tiene que poseer alguna ventaja frente a otro. Dice, bueno, si este era diputado federal, tiene una ventaja de conocer al electorado para ser jefe de gobierno. Yo te diría, eso es falso, y fue precisamente el agravio que se le contestó. Los magistrados decidieron, y la señora magistrada por unanimidad de votos, declarar infundado este agravio. Y le dijeron, precisamente hay límites a esta configuración normativa que tutelan la igualdad y la equidad en la contienda. Por lo tanto, el legislador local, en este caso el Distrito Federal, ya te estipuló qué requisitos se debe de cumplir. Y dentro de esos requisitos no está el separarte 90 días. ¿Qué aconteció en este caso? Bueno, esta persona, este candidato sí se separó. Cuando era diputado, pidió un permiso ante la Cámara de Diputados y se le otorgó. Y este permiso para separarse del cargo empezó a partir del día que pudo él hacer campaña electoral. Entonces, mientras que fue precisamente esta etapa de contienda electoral, de campaña, él ya estaba separado. Respecto a esa parte, no podemos hablar que hubo una inequidad en la contienda. ¿No? Ya no era funcionario público. Él ya había pedido una licencia y se le otorgó, Carlos. Entonces, si bien no cumplía con los 90 días que supone el partido político Morena que debe cumplir, también lo es que, no estaba obligado porque no existe en la norma. No existe norma, exacto. Pero segundo, en la contienda, él ya estaba separado. Así es. Sí, de facto ya estaba separado. Adriana, dos preguntas antes de escuchar estos promocionales. ¿Qué partido es el que postula a este delegado? Claro, el Partido de la Revolución Democrática fue quien lo postula. Es quien lo postula. Exacto. Después, él fue diputado. Sí. ¿Es correcto que te pregunte por qué distrito? Fue precisamente por esta delegación Cuauhtémoc también. Nada menos, Sí. Nada menos, que es la delegación que contiene al centro histórico en la capital de la República Mexicana. Exacto. ¿Verdad? Exacto, Carlos. Así es de que era diputado a la Asamblea Legislativa. No, él era diputado federal. Sí, él era diputado federal, ¿no? Del Congreso de la Unión. Entonces, su cargo era un cargo de elección federal y él ahorita pretende competir para jefe delegacional. ¿No? Exacto. Bien. Es la licenciada Adriana Fernández Martínez, secretaria de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Y el tema esta mañana: ¿deberían separarse de su cargo los diputados federales que contienden por jefes delegacionales? Vamos a escuchar estos promocionales y enseguida estamos contigo en Consecuencia. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en Consecuencia. Esta mañana la presencia en este estudio de la licenciada Adriana Fernández Martínez, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perteneciente ella a la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Y repito otra vez el tema: deberían separarse de su cargo los diputados federales que contienden para jefes delegacionales. Y bueno, ya nos has venido explicando cómo se originó, cuál es la génesis de este caso, pero hay una partecita que, bueno, me queda en mente y quisiera
preguntártela para que aún más nos hagas el favor Claro. de aclararla. Morena aduce o pone como base de su impugnación la acción de inconstitucionalidad. Así es. ¿Esto qué es, Adriana? Bueno, fíjate que esa es precisamente la base toral de su agravio. Dice que este diputado federal, al no separarse de su cargo para contender como jefe delegacional por Cuauhtémoc, rompe este principio de igualdad y de equidad en la contienda y dice que pues se debió de haber cumplido con este criterio de la Suprema Corte que viene de esta acción de inconstitucionalidad, la 32-2011, como tú bien dices. El criterio que nos mencionaste hace un momento. Exacto. Fíjate que te pongo en contexto a ti y a toda la audiencia. Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida originalmente por el Partido Acción Nacional. Aquí lo que se controvirtió fue la constitucionalidad del artículo 117, fracción quinta, pero de la Constitución Política del Estado de Morelos. Uh-huh. Esto es, Morena se basa en este precedente, que es de otro estado, del Estado de Morelos. Aquí también versó sobre un requisito de elegibilidad para ocupar un cargo, pero esto era para un ayuntamiento. También habían aducido en esta acción de inconstitucionalidad que, bueno, que este diputado no se había separado del cargo 90 días antes, ¿no? En concreto se separó 45 días antes. En nuestro caso. En el otro caso no se había separado y hacen valer esta acción de inconstitucionalidad. No, en este caso. Sí, en este caso. 45 días. 45 días. ¿Qué pasó en esta acción de inconstitucionalidad? 1. Esta acción se resuelve antes del inicio del proceso electoral. En este asunto, bueno, pues no resulta análogamente aplicable porque ya está en curso el proceso electoral, vaya, está por terminarse, ¿no? Bueno, está ya por llegar esta jornada electoral, está ¿no? En el punto, yo creo, estamos climático, ahora. En uno de los puntos climáticos, sí. Exacto. Y bueno, ¿y cuáles fueron los efectos de esta acción de inconstitucionalidad? Que no pueden tener los efectos en este caso. En esa acción se dijo, bueno, fíjate que en efecto se debe de haber separado. Y como hay una omisión legislativa, no dice que se deben separar, pero también no es que yo advierto que una norma anterior, hay un texto anterior a una reforma que hubo en el Estado de Morelos, donde sí se preveía. Entonces, el efecto de esta acción de inconstitucional fue declarar la reviviscencia de este texto constitucional. Esto es, se trajeron aquellos requisitos de elegibilidad de una norma anterior y se traen al presente, se jalan del pasado. Entonces, pues ya teníamos ese requisito. ¿Qué pasa aquí en este supuesto en el Distrito Federal? No existe ni ha existido ninguna norma en el Estatuto de Gobierno Exacto. que diga que antes sí existía una obligación y ahora no. Esa es la diferencia del asunto, por eso no resultaba aplicable. No hay una norma en la cual podamos desprender, sí, en efecto, estabas obligado a cumplir con este requisito. Claro. 2, se tratan, bueno, de puestos de elección distintos, se trata de entidades distintas, de constituciones locales distintas. Y como te platicé en un principio, Carlos, existe esta libertad de configuración normativa que da la Constitución a los distintos legisladores de los estados. Por lo tanto, los legisladores del Distrito Federal, si no previeron ese requisito, entonces quien se quiera postular no está obligado a cumplirlo. No. Sería como imponerle un requisito que no existe en la norma. ¿Hace falta legislar al respecto entonces? Yo consideraría que no, porque sería como imponerle un requisito extra. Si se llega a legislar, claro, entonces habría que cumplirlo. Yo creo que es cuestión del cumplimiento, ¿no? Del candidato cuándo lo debe cumplir. Si no existe en la norma, pues no está obligado, ¿no? Le genera un perjuicio ponerle un requisito que no está en la ley. Sería uno más entonces. Exacto, y que no conoció cuando él ya estaba compitiendo en una elección, ¿no? Hacerlo con la anticipación debida, llenar esa omisión legislativa con anticipación a que empiece el proceso electoral, me parece viable. Pero ya entrado el proceso electoral, me parece a todas luces inviable. Tan así que así lo decidieron la magistrada y los magistrados de esta sala superior, Carlos. Adriana, 45 días antes de qué es que se de la jornada electoral, del día de la elección. O sea, de pasado... Exacto.
No, sí, de pasado De mañana. pasado mañana, ya estamos a 2 días. Sí, entonces 45 días antes del 7 Exacto. Sí, cabe resaltar, Carlos, que el legislador del Distrito Federal sí prevé un catálogo taxativo de supuestos para ser delegado. No cualquier persona puede cumplir con esos requisitos, ¿no? Hay requisitos negativos, esto es que, bueno, no puede ser como te los leí, ¿no? Ministro de la Corte, secretario de Estado, bueno, tiene que cumplir con no ser eso. ¿Cómo lo salva esos requisitos? Separándose 90 días, sí lo prevé la ley. Sin embargo, en este caso en concreto de esta persona que contiende como jefe delegacional por el Partido de la Revolución Democrática en Delegación Cuauhtémoc, no se prevé que sea diputado federal y tampoco no se prevé que si es diputado federal se separe 90 días 90 antes. días antes. Exacto, ese es el punto. Por lo tanto, pues se concluye que esta persona sí resulta elegible para esta contienda electoral. Y bueno, no aplica, como tú me preguntabas, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad no resulta aplicable al caso ni por analogía, porque no podemos revivir una norma que no existe, situación que sí pasaba y sí acontecía en ese momento en el estado de Morelos. Ahora, Adriana, ayer, la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, a la que tú perteneces, ¿qué propuso entonces al respecto? Ya mucho, ya lo entendimos e imaginamos qué es lo que nos vas a decir, pero ¿por qué no nos dices otra vez, por favor, qué es lo que propuso el proyecto de ustedes a la magistrada y los magistrados ayer? Sí, Carlos, se propuso un estudio conjunto de los agravios que hizo valer. Este estudio conjunto declaró infundados sus agravios. Los de Morena. Exacto, los del partido político Morena. Para entonces se hace un estudio de qué prevé primero nuestra máxima norma, ¿no? ¿Qué prevé la Constitución política? Posteriormente se advierte qué prevé nuestra legislación local, en este caso el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De ahí advertimos que la Constitución Federal le brinda esta libertad al legislador local respecto a estos requisitos de elegibilidad. Y entonces el legislador local pues impone unos requisitos, sin embargo, no encontramos los que aduce Morena que deberían de imponérsele a este candidato. Razón por la cual, al proponerse infundados los agravios y la no aplicación por analogía de este precedente, de esta acción de constitución, que él insiste que es idéntica en la especie, situación que no lo es, se declara confirmar la sentencia de la Sala Regional de este Tribunal Electoral, que a su vez confirmó la sentencia. La del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que a su vez confirmó el acuerdo que le da el registro a esta persona como candidato por el Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc. ¿El registro lo otorga el instituto? El instituto emitió un acuerdo. El Instituto Electoral del Distrito Federal. Emitió un acuerdo mediante el cual tuvo por registrados a diversos candidatos a jefaturas delegacionales, entre las cuales se encontraba esta persona. Exacto. Es que es muy interesante conocer paso a paso qué es lo que ha venido sucediendo, porque no son casos que lleguen aquí generalmente de este tipo, que lleguen aquí se resuelvan de inmediato. No, ya han venido con toda una historia, o ya llegan con toda una historia, y aquí se resuelve. Sí, Carlos, tienes toda la razón. La verdad es que fue una cadena impugnativa, ¿sí? Pues todas las instancias se agotaron, fue una cadena impugnativa larga. A esta persona, a José Luis Muñoz Soria, se le otorgó el registro el 18 de abril de este año. El Instituto Electoral del Distrito Federal le da su registro. Le otorga el registro mediante un acuerdo donde le otorga el registro a diversos candidatos, a jefes delegacionales. Y entre ellos a él. Y la cadena impugnativa empieza cuando el partido político Morena presenta su juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y la primera resolución que confirma este registro es de 14 de mayo. Entonces, bueno, si vamos viendo ya cuánto tiempo ha pasado, bueno, sí. Pues ya Y dice Morena, pues, ¿no? Y se va a la Sala Regional del Distrito Federal, pero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exacto. Y la sala... Ya instancia federal. Y la sala del Tribunal Electoral Federal confirma lo que dijo el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Que a su vez confirmó.
lo que resolvió el instituto. Sí, la verdad es que es una cadena impugnativa larga. Y bueno, finalmente llega impugna ante esta sala superior mediante recurso de reconsideración. La demanda la interpuso el 2 de junio. Inmediatamente los magistrados y la magistrada de esta sala superior determinaron resolver el asunto que, como tú nos recordabas, fue el expediente registrado con la clave subrec 220 de este año y lo resolvió pues el 13 de junio, discúlpame, al día siguiente, ¿no? Sí. Por la premura que pues ya estamos a un par de horas, ¿no? De la jornada electoral. Así es. Entonces, finalmente, Adriana, y para, digamos, subrayar, ¿en qué sentido resolvieron ayer la magistrada y los magistrados con respecto a este asunto? En el sentido de confirmar la resolución impugnada de la sala regional perteneciente al Distrito Federal de este Tribunal Electoral. O sea, confirmar. Esta persona puede perfectamente contender como candidato del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática a jefe delegacional, en este caso en Cuauhtémoc. Así es, confirmaron las confirmaciones del registro. Por lo tanto, confirman la elegibilidad de este candidato, de que no resultaba necesario imponerle que se separa de su cargo con 90 días de anticipación al inicio de la jornada electoral. Yo me imagino, Adriana, que a ustedes, como secretarias, secretarios de Estudio y Cuenta, cada caso algo les deja. Cada caso es una experiencia. Cada caso es un caso. Claro. ¿No? ¿Qué te deja? ¿Qué te dice? ¿Qué perspectiva nueva te da? Pues creo, Carlos, que como siempre, el estudio, ¿no? El estudio de la ley, la verdad es que conforme van llegando los asuntos a esta sala superior, pues los secretarios nos tenemos que imponer, 1, de los autos y 2, de la norma aplicable, ¿no? Desde norma internacional, tratados internacionales, precedentes, pero también la propia norma, ¿no? Entonces, si nos llega un asunto del Estado de Sonora, pues hay que imponerse, ¿no? La legislación. La verdad es que, al menos yo lo confieso humildemente, no conozco toda la legislación de todos los estados de nuestra hermosa república. Sin embargo, conforme van los asuntos, pues tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Qué dice la norma? Y en este caso, pues sí, fue exacto. La norma no prevé este requisito, pero no porque no lo prevea, hay que imponerlo a un candidato que no lo conocía. Claro. Y que no estaba obligado a cumplirlo, ¿no? En este caso, en donde no se prevé es en la legislación en general del Distrito Federal. Claro, y es correcto porque el propio legislador constituyente le otorga al legislador local esta facultad, esta libertad de configuración normativa, ¿no? Para imponer estos requisitos a quienes aspiren a un cargo de elección popular. Ya estará en el legislador, obviamente en el futuro. Exacto. Ya estará en su determinación, en su decisión si al respecto legisla o no legisla. Exacto, ya estará. Y por supuesto, si lo llegan a legislar, por supuesto que será norma aplicable. Norma aplicable sin ningún problema, ¿no? Así es. Bueno, pues, Adriana, este programa ya nos pasamos de tiempo, ¿para qué digo más? Pero muy interesante lo que nos platicas, muy interesante, y muchas gracias por estar nuevamente Al contrario, en este programa. Gracias, Carlos, por tu invitación. Muchas gracias nuevamente. La licenciada Adriana Fernández Martínez, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tu programa, en consecuencia, con el tema, ¿deberían separarse de su cargo los diputados federales que contienden por jefes delegacionales? Gracias, Adriana. Al contrario. Gracias a nuestros ingenieros, y un día después que haya sesión pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros te acompañaremos en este programa. En consecuencia, no te separes. Gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos
en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.